Hola, buenas tardes, les habla el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo y hoy vamos a explicar cómo se puede hacer el quemado del PIC, es decir, grabar el programa que nosotros diseñamos en MPLAB, en Assembler y simulamos en Proteus y posteriormente pues pasarlo a nuestro microcontrolador PIC. En este caso pues nosotros necesitamos revisar cómo enviar esas secuencias. Para ello nosotros tenemos que disponer de una herramienta de debugger. Digamos que Pikit ha desarrollado muchas herramientas para este proceso, pero digamos que la más conocida actualmente es el Pikit 3. Previamente teníamos la versión Pikit 2, pues que ya casi no se usa, y eh, eventualmente pues se tendrá la versión del Pikit 4, que pues básicamente desarrolla la misma función de quemado del microcontrolador, pero pues brinda la función adicional de que se pueden grabar los programas en una memoria micro SD para posteriormente hacer el quemado. Entonces pues es una ventaja adicional. Listo, entonces estas son las dos herramientas con las que nosotros podemos hacer el quemado del PIC. Pero nosotros también tenemos otro tipo de herramientas que son digamos un poco más profesionales, que viene siendo el ICD3 y el ICD4. Como su nombre, como les decía anteriormente, estas herramientas son para quemado, para revisión del PIC, verificación del programa. Eh, Esta ICD3 pues es la versión anterior a la que estamos trabajando, a la que pues digamos MPLAB recomienda, que viene siendo la versión ICD4, ¿sí? Obviamente pues cada vez que pasa pues un tiempo pues MPLAB renueva estas herramientas pues con el fin de mantenerse vigente en el mercado. Vamos ahora a hacer una explicación de lo que es el Pikit 3. Pues el Pikit 3 es una herramienta de quemado, ¿sí? Que nos va a permitir, digamos, pasar el programa en hexadecimal desde nuestro, desde nuestro computador, ¿sí? O desde nuestro assembler, MPLAB, hacia nuestro Pikit. Voy a nombrar pues las partes de él. El Pikit 3 pues básicamente tiene acá este huequito, es el nudo de conexión. Ahí ustedes pueden poner un cablecito para ponerse al cuello. El segundo es el puerto USB. Listo, este 3 es un pin marcador de pin que lo que nos va a indicar es que acá irá el pin master clear en el número 1, ¿sí? Después en el puesto número 4 vamos a tener los conectores del programa, y en el punto número 5 los LEDs indicadores, y el 6 nos va a mostrar un botón pulsador. Este botón pulsador es básicamente para, si ustedes de pronto almacenan un programa dentro del Pikit 3, poder quemarlo sin la necesidad de un computador a la mano, sino simplemente se conectaría el integrado, se oprimiría el botón y automáticamente pues generaría el quemado del microcontrolador. Pues vamos ahora a explicar los pines de acá abajo cómo se muestran. Entonces lo que les decía, este pin indicador es este blanquito de acá. Nos va a decir que el pin 1 va a ser el master clear, o sea, irá conectado al master clear. El pin 2 irá conectado a una fuente de voltaje. El pin 3 irá a tierra. El pin número 4 se llama PGD, ¿sí? Básicamente es un puerto de datos. El pin número 5 va a ser el puerto de reloj, recordándoles que esto trabaja con el protocolo I2C. Y el pin número 6, pues que casi no se usa, es para cuando ustedes desean hacer la programación a través de bajo voltaje. Listo, entonces esas serían como las partes del Pikit 3. Pues los LEDs indicadores, que son estos de acá, están verde, azul y amarillo, ¿cierto? Entonces decía, el de poder está verde, indica si está conectado a través del puerto USB. El azul indica que ya se conectó al computador de manera normal. Y el amarillo, que es el de status, entonces nos va a indicar, puede variar entre uno de esos tres colores. Exitoso, el verde, que viene siendo que ya se quemó, que está listo para iniciar, o que se quemó exitosamente. El naranja quiere decir que está quemando el programa, y el rojo es que ocurrió un error durante el quemado. El Pikit 3 también nos muestra, o viene digamos en dos presentaciones a la hora de poderlo conectar. Cuando ustedes compran el Pikit 3 viene la herramienta de conexión, el cable USB, vienen digamos los pines de conexión del Pikit 3, y adicional a ello lleva un dispositivo de target, ¿sí? O digamos que ahí es donde nosotros podemos ubicar el PIC, perdón, el PIC 16F877, sin la necesidad de generar un circuito en protoboard para hacer el quemado. Entonces esto pues nos va a permitir pues hacer el quemado de una manera más rápida y cómoda. Esto en este caso, hay otro pin de conexión que básicamente trabaja con una adaptadora C164-110, pero sería lo mismo. Casi todos cuando compran el Pikit 3 vienen con este integrado, que ahorita lo voy a mostrar. ¿Cómo pueden hacer el quemado si no cuentan con esta
digamos con esta board de conexión, por ejemplo se les perdió, pues entonces ya les tocaría en una protoboard generar la siguiente conexión, ¿cierto? El pin 1, ¿cierto? O el 1 del master clear del microcontrolador iría conectado al pin 1 de acá, que sería este blanquito de acá. El pin 2 iría a una fuente de voltaje, y esa fuente de voltaje iría conectado acá al VCC. Entre estos dos conectarían una resistencia entre 4,7 a 10 kilo ohmios. El PGC, obviamente esto lo tienen que buscar en la hoja de datos del microcontrolador, iría al pin número 5 de acá, y el PGD también, lo buscan ahí, y el BSS, que viene siendo la tierra, pues también la conectaríamos ahí. Estos voltajes, este que dice ABDD y ABSS, BSS, pues no son necesarios si usted está alimentando el microcontrolador desde directamente un puerto USB. Entonces estos digamos que los vamos a omitir a la hora de conexión. Listo, hay tres maneras de quemar. Primera, usando el MPLAB X y D, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar. La otra es usando el Program to Go del PICKIT 3, que eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera, usando el programa diseñado para quemar. Entonces les voy a mostrar de las tres maneras. Entonces vamos a empezar. Para hacer el quemado nosotros vamos a necesitar de dos herramientas primordiales. Entonces vamos a mostrarles acá. Fíjese que nosotros tenemos acá el MPLAB ID y el MPLAB IP. Entonces yo les decía que el MPLAB ID es un entorno de desarrollo integrado y el MPLAB IP es un entorno de desarrollo digamos de programación. Entonces lo primero que vamos a abrir es esto, el MPLAB IP. Vamos a que lo voy a enseñar a quemar primero con el MPLAB IP, que es la manera más sencilla. Ingresamos ahí, el MPLAB IP. Esto se hace después de que ustedes han compilado el programa, ¿no? Abren el MPLAB IP. Posteriormente van a seleccionar, ¿cierto? Pueden escoger todas las familias y van a seleccionar el dispositivo PIC16F877. Cabe aclarar que esto lo estoy haciendo con la versión 5.30 del MPLAB, bueno, por si de pronto alguien tiene la duda. Vamos a seleccionar la herramienta de quemado. Fíjese que acá yo no tengo nada, no me aparece nada porque pues esto no tengo el PICKIT conectado. Entonces voy a pausar un minutico el video y voy a conectar el PICKIT para que ustedes observen qué es lo que ocurre. Gordito, qué pena. Bueno, buenas tardes. Entonces les voy a mostrar cómo se hace el conexionado del PICKIT. Entonces tenemos acá nuestro PICKIT 3, ¿sí? Como les decía, tiene su puerto USB, los botones de conexión, el botón del Program to Go, el indicador, el pin indicador y los conectores. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar. ¿Sí? Listo, hacemos la conexión ahí. Listo. Y ahora pues tendremos que conectar directamente pues a cada uno de los puertos USB. Listo. Automáticamente él comienza a prender, lo voy a dejar un poquitico. Y mira, ahí nos indica que el LED verde está prendido, no creo que se alcance a ver. Y el LED azul pues indica que está conectado al equipo. Listo, cuando ustedes establecen la conexión, automáticamente acá nos aparece la herramienta de debugging. Listo, PICKIT 3, ¿sí? Y tenemos que darle la conexión. Listo, entonces voy a pausar acá un segundo. Bueno, después de que hemos hecho la conexión, vamos a verificar una cosa acá, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior van a tener jumper 1, jumper 2 y jumper 3. ¿A qué corresponde eso? Pues esos jumpers nos van a permitir elegir, digamos, el tipo de PIC que vamos a quemar. En este caso, yo voy a quemar este PIC, es el PIC 16F877, es un pin de 40 pines, ¿sí? Entonces ustedes van a revisar acá, fíjense, que acá nos dice DIT 4028. Es decir que DIT, ¿sí?, nos va a indicar el número de pines de 40 o 28 pines. Y nos va a decir que el jumper 1 va a estar en la posición A, jumper 2 entre 2 y 3 y jumper 3 entre 2 y 3. Entonces revisamos acá.
jumper 1 en la posición A, no sé si se alcanza a observar ahí. Tenemos A, B y C, la posición A está jumper 1. Jumper 2 va a estar entre pin 2 y 3, ¿sí ven? 2 y 3. Y jumper 3 también va a estar entre 2 y 3. Si por ejemplo yo fuera a conectar un DIP 8, ¿sí? O de 8 pines, DIP 18, 20, dice que el jumper 1 tiene que estar en la posición B, el jumper 2 en la posición 2 y 3 y el jumper 3 en la posición 2 y 3. ¿Listo? Entonces eso es como para cuando vayan a conectar un PIC diferente al PIC 16F877. Ahora sí, simplemente van a ubicar a su PIC y si ustedes se dan cuenta, los PIC y todos los integrados siempre tienen una muesca que nos va a indicar cuál es el primer pin. Yo pongo el PIC de manera derecha, donde pueda leer las letras, y reviso la muesca y este pin de acá viene siendo el pin número 1. Entonces simplemente lo ubico acá, lo ubico y cierro, ajusto, ya tendría que estar ahí. Y ahora sí, pues vamos a arrancar con la siguiente parte. Bueno, después de que nosotros tenemos esto vinculado a nuestro Pickit, vamos a darle conectar. Él va a tratar de reconocer el pic, ¿cierto? El primer mensaje que nos indica es que si seleccionamos un voltaje mal, podríamos quemar el pic. Pues vamos a decirle que ok, que no hay problema. Y él va a tratar como de hacer una verificación del PIC 16F877. Fíjese el mensaje que me botó. El dispositivo, bueno, el mensaje que nos arroja es que dice que el dispositivo no fue encontrado porque no puede detectarse voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de que nosotros tengamos conectado el PIC 3 y que esté bien conectado al integrado, pues el integrado no ha recibido voltaje. Para ser quemado necesita voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, para poder quemarlo, vamos acá a ir donde dice Settings y después vamos a ir donde dice Advanced Mode. Automáticamente nos pide una contraseña. La contraseña por defecto es microchip. Escribimos eso. Damos en login. Y automáticamente nos abre estas ventanas en la parte lateral. Entonces acá vamos a tener la ventana de operar y la ventana de power. Entonces vamos ahí donde dice power. Y si está todo bien, a mí me ha pasado que de pronto en versiones posteriores no aparece esta ventana, entonces pues es recomendable que instalen una versión anterior para que no tengan ningún inconveniente, porque es que por ejemplo la versión 5.40 ya no soporta el PIC 3, entonces por lo tanto no me deja hacer el quemado. Entonces selecciono Power, después voy a donde dice Power Target Circuit from PIC 3, selecciono. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimente el circuito desde el PIC 3 y después vamos a donde dice niveles de voltaje. Se recomienda seleccionar un valor inferior a 5 voltios porque no todos los computadores entregan este nivel de voltaje. Entonces vamos a este nivel de voltaje a través de los puertos USB. Entonces vamos a seleccionar 4,75. Volvemos a la pestaña de operar. Le voy a dar desconectar y voy a volver a conectarme. Si todo quedó bien conectado y si el microcontrolador está recibiendo voltaje a través del puerto del Pickit, automáticamente me va a arrojar este mensaje que dice Target Device PIC 16F877A encontrado. Listo, entonces acá ya está bien. Ahora simplemente tenemos que proceder a quemar. Nosotros vamos a tener estas cinco opciones de quemado, que la primera es programar, que es ya cuando tenemos el programa quemado, erase desde el de borrar, read, verify y chequeo de blanqueo, es decir, que verifique si está todo borrado. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar. No es necesario, no es obligatorio que lo haga, pero sin embargo pues lo voy a hacer como para hacer el procedimiento completo. Entonces ya me dice borrado exitoso. Ahora sí voy a buscar el archivo .ets, que fue el que me arroja el MPLAB después de que yo compilo. Entonces browse y voy a buscar donde lo tengo ubicado, en este caso Google Drive. Motor paso a paso, revisamos this, default, production y el archivo .ets. Fíjese, archivo .ets, lo selecciono, le doy a abrir, listo, y después de que está cargado simplemente le voy a dar programar. Me tiene que aparecer archivo cargado exitosamente y le voy a dar programar. Y si todo fue exitoso, pues aparecerá programa completo. Listo, con esto ya tenemos quemado nuestro PIC. Simplemente se hará necesario cerrarlo
y pues ya podremos montar el circuito en protoboard. Mi recomendación es la siguiente. Ustedes pueden montar este circuito que ven acá en la pantalla para que no tengan que usar la herramienta a que se mostró en el video para quemado. Simplemente hacen unas conexiones como las que tienen acá y pues con el PIC directamente conectado a estos puntos, donde este verde, si ustedes se dan cuenta, vendría siendo el de Master Clear, pues ustedes podrían quemar su circuito. Y después simplemente sería retirar el PIC y conectar las demás variaciones. Por ejemplo, para el caso del motor con el que trabajamos esto en el video pasado, pues conectaríamos los puntos al puerto B y el switch al puerto D, y pues acá funcionaría normalmente. Entonces pues se pueden guiar de este circuito para que ustedes puedan trabajarlo de manera adecuada. Ahora les voy a explicar cómo se puede quemar, no desde el MPLAB IP, sino desde el MPLAB ID. ¿Listo? No desde el entorno de programación integrado, que es este el IP el amarillo, sino desde el ID. Vamos a hacerlo. Entonces damos doble clic en MPLAB ID, esperamos que abra. Va a pasar un segundo el video mientras abre. Bueno, después de que ya ha abierto el MPLAB ID, pues selecciono el programa con el que yo estaba trabajando. En este caso voy a seleccionar este primero, que dice motor paso a paso. Le doy clic acá en el símbolo de más para que me abra los archivos del proyecto. Abro acá el archivo fuente, motor paso a paso. Voy a cerrar todo esto que tengo acá para que pues, seamos como organizados a la hora de trabajar. Es importante que ustedes revisen que esté seleccionado como proyecto principal. Ustedes lo pueden escoger. Acá se ve que está seleccionado porque está en negrilla y los demás proyectos no. Ahora, para configurar la herramienta de quemado, me voy acá donde dice selecciono el proyecto, doy clic derecho y le digo Properties, propiedades. Después de ahí voy a donde dice Hardware Tool, ¿sí? Van a seleccionar PIC 3 y después de seleccionar PIC 3 van a seleccionar el que aparece seleccionado. Eso quiere decir que es el que yo tengo conectado y le doy aplicar. ¿Listo? Cuando ustedes lo hacen, ya está seleccionada la herramienta. Fíjese que ahora me aparece acá PIC 3 en esta parte izquierda de la pantalla. Entonces selecciono acá PIC 3 y acá me dice opciones de categoría, Option Categories y Memories to Program. Acá lo que voy a seleccionar es cambiar Memories to Program y voy a escoger Power, porque recuerden que necesitamos energizar el circuito. Entonces para ello voy a decirle Power Target Circuit from PIC 3, o sea, aliménteme el circuito desde el PIC 3, lo selecciono y vuelvo a escoger, cambio el valor a 4,75 el valor de voltaje. Listo, doy a aplicar y doy OK. Con esto ya nuestro PIC 3 está alimentando el integrado, ¿sí? El PIC 16F877, ¿sí? Si lo hicieran ustedes acá directamente desde la protoboard y conectaran acá el PIC 3, allá estaría funcionando el circuito, o por lo menos alimentando el circuito para que ejecutara la acción que planean desarrollar. Bueno, después ustedes van a ver que en la parte superior tenemos estas herramientas, ¿cierto? Las herramientas de compilación básicas que viene siendo acá este martillo y este cepillo. Pero hay una herramienta que se llama Make and Program Device Main Project, o sea, haga y programa el dispositivo principal. Entonces vamos a seleccionar, fíjense que acá hay una flechita al lado, le doy clic ahí y le digo Make y Program, o sea, selecciono la primera opción. Con eso automáticamente él va a comenzar a compilar el proyecto y lo va a pasar. Mire, ya compiló, Build Successful, ahora está tratando de conectarse al programador. Listo, él se conecta, me envía el mismo mensaje de cuidado con el voltaje. Listo, fíjese que ya lo encontró, borra el dispositivo y lo programa y después me dice programa y verificación completa. Con esto yo ya tengo el programa totalmente quemado y funcionando. Y fíjese que acá tenemos una opción en el lado que es leer el dispositivo. Entonces nosotros también podemos leer los programas que vengan de nuestros PIC y de pronto podríamos descifrarlo y convertirlo en lenguaje de máquina, que básicamente sería como hacking a la inversa, ¿no? Pues eso sería todo para el quemado. Ya después, simplemente después de que está quemado, lo que les digo, montan el circuito tal cual está acá y adicionarían los componentes que hagan falta. Por ejemplo, el motor en el puerto B,
y el switch en el puerto D para el caso de este circuito, o si necesitaran LEDs pues los pondrían ahí y ya debería funcionar. Recomendado siempre trabajar con un reloj de 4 MHz y condensadores de 22 picofaradios. Si pueden de pronto conectar un, un condensador de 100 microfaradios entre el positivo y el negativo, sería bueno. Él, digamos, elimina el ruido y mejora, digamos, algunos circuitos. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta. Sin más, les deseo un feliz día, que descansen y hasta pronto.